Digamos que las causas de la enemistad en las relaciones interpersonales radican en la relación que yo tengo con Dios. Me hago amigo de Dios, me constituyo enemigo del mundo. Me hago amigo del mundo, me constituyo enemigo de Dios. La enemistad es un estado, llamémoslo social, inevitable. No puede usted evitar tener enemigos, tiene que tenerlos. También los hay en el ámbito comercial. Usted tiene un negocio próspero, bendecido, alguien llega al lado y pone un negocio del mismo para quitarle clientela y empieza algún tipo de rivalidad que puede degenerar en enemistades. Por favor, alabado sea el Señor. La hostilidad de nuestros vecinos también genera esto, y ayer alcanzamos a ver que la enemistad también tiene como base o como origen o causa las rivalidades sociales. Y vimos cómo aquel rey, aquel hombre allá en Números 22, busca un profeta para que maldiga a Israel y de esta manera evitar que lo avasallen, que lo venzan. Ayer quedamos allí en Números 22, 1 al 7, y hoy vamos a leer 23, 11. Números 23, 11, lo leeremos, oraremos y arrancamos y continuamos. Gloria al Señor. A ver cómo dice allí. Gloria al Señor. En Números, capítulo 23, versículo 11. Entonces Belsasar dijo a Balaam, oiga lo que le dijo. Entonces Balac, corrijo, no era Belsasar. Balac, aquel rey que contrató a Balaam, el profeta mercenario. ¿Qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos y aquí has proferido bendiciones. Amén. Oremos, luego comentamos un poquito el texto y desarrollamos el tema de hoy hasta donde el tiempo nos lo permita. Padre y Dios de gloria, muchas gracias por esta bendición, por esta nueva oportunidad de estar una vez más en las redes sociales, en algunas emisoras de radio y de internet. Muchas gracias, Señor, por Betel también, que transmite esta programación. Muchas gracias, Señor, por todas estas vidas cuya conexión, cuya audición y cuya presencia en la televisión, Señor amado, como televidentes, compromete nuestras vidas para continuar enseñando tu palabra, conscientes que hay un pueblo que la ama, que quiere oírla. Gracias, Señor, por este segmento de la población cristiana que amamos tu palabra. Por eso, Señor, se conectan algunos con algo de sacrificio, otros, oh Dios, en el vehículo, nos oyen a través de las emisoras, unos más nos ven, Señora, en la televisión. A todos ellos pido los bendigas. Gracias por sus saludos, por su reporte aquí en estas páginas, Señor, en estas redes sociales. Bendigo tu nombre por cada familia, por cada vida que nos saluda desde Europa, de Alaska, de Estados Unidos, de México, de Costa Rica, Señor amado, de Guatemala, de todos estos países de Centroamérica, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana, estas islas en el Caribe, Puerto Rico y aquí en América del Sur en la mayoría de países, especialmente allí en Perú donde tu pueblo es numeroso. Gracias, Señor, y danos hoy tu palabra. Enséñanos entonces, Padre de la gloria, a manejar, oh Dios eterno, las enemistades, a no provocarlas, pero también a traer delante de ti aquellos que nos son hostiles debido a nuestro temor, a nuestra conducta, a nuestra relación contigo, Señor. Muchas gracias y dejo este tiempo en tus manos, Señor. Amén, amén. Gloria al Señor. Miren ustedes que aquí este rey, gloria al nombre del Señor, está bastante incómodo porque le pagó, le mandó ofrenda, una dádiva a Balaam para que maldijera al pueblo de Dios porque lo consideraba su enemigo. Mire que no se había enfrentado todavía con Israel y ya lo veía con esa hostilidad, porque Israel venía haciendo invasiones, victoria tras victoria y derrota tras derrota a los pueblos que ocupaban esas tierras, de manera que este hombre se anticipa, contrata al profeta mercenario para que lo maldiga y de esta forma poderlo vencer. Este hombre sabía que la única manera de vencer el pueblo de Dios es que caiga bajo maldición. Mientras un cristiano, una familia, una congregación, un concilio permanezca bajo la bendición de Dios, oiga bien, usted es invencible. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará, dice la palabra, porque Jehová pelea por nosotros. No hay enemigo que pueda vencer a un cristiano genuino cuando éste mantiene bajo la sombra del Omnipotente. Este hombre tenía esa idea. Y resulta que Balaam, en vez de maldecirlo, profirió fue bendición porque Dios le cambió el lenguaje. Entonces este se molesta, dice, pero no lo traje para que maldiga a mis enemigos y lo has bendecido. ¿Qué has hecho? Esto se llama rivalidades de tipo, oiga bien, sociales.
antagonismos que se dan en los pueblos, por ideales, por conceptos políticos, por condiciones sociales. Es muy de moda este antagonismo que está dándose ahora en América Latina, en algunos países, del odio de clases. Personas que porque ven a otro que tiene ya lo consideran enemigo solamente por el hecho de una persona tener algunas posesiones. Y entonces siempre utilizan el pueblo para decir que el pueblo pobre y que los que tienen allá, y crean un odio, una brecha, oiga bien, la llaman lucha o odio de clases. Terrible esto. Interviene el factor económico, el factor político, el factor filosófico, para generar odio y antagonismo. Y hasta lo insultan a uno. Si uno anda en un vehículo, tiene un carrito por allí, ya lo consideran oligarca y usan términos peyorativos para de pronto acrecentar en la enemistad que no debe estar. Dios nos creó para que nos amemos unos a otros. Bendito sea el Señor. Voy con otros textos, claro que sí, Deuteronomio 20, 1 y 3. Oigan esto, para que vean que Israel como nación se enfrentó a estas circunstancias de la, oiga bien, de la enemistad. Deuteronomio 21, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. Note usted que se da por hecho que hay enemigos, es que siempre los han habido y los habrá. No es imposible evitarlos. ¿Cómo controla usted el odio de una persona ajena? No puede. El suyo sí lo puede excluir con la ayuda de Dios, pero ¿cómo evitar que otro le maldiga, que otro le persiga, que otro le profane, le difame, porque usted es cristiano? No puede evitarlo. A Israel se le dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos, carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Noten que se da por hecho enemigos, siempre los habrá. En el versículo 3, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Oiga lo que le dirá el sacerdote al pueblo. Les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. Se da por hecho que están allí. No desmaye vuestro corazón ni temáis ni os asoréis. Asolarse es asustarse, acobardarse. Ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Entonces, aquí está hablando de una enemistad de carácter social. Las guerras empiezan por allí. También hay motivos que son étnicos, raciales. La Segunda Guerra Mundial tuvo como origen un odio racial. Adolf Hitler era un odioso de los judíos. Y por eso generó todo aquello. Me contaba una hermana, ella es alemana, esposa de un peruano en cuya iglesia empezamos allá en Berlín. Y ella habla español por ser esposa del peruano. El papá de ella fue médico en la Segunda Guerra Mundial, ya debía haber muerto cuando yo lo conocí hace unos 11 años, tenía 92 años. Era muy lúcido y todo. Y él poco hablaba español, pero ella traducía. Y él nos habló de todo eso. Como a principios del siglo pasado, hace 100 años, los judíos eran poderosos en Alemania, la banca, el comercio, los astilleros de los barcos, los ferrocarriles, la industria, estaba en manos judías, y esto fue acrecentando el odio, un odio económico y racial, porque los consideraban una especie inferior, y los alemanes se consideraban descendientes de los antiguos arios, la raza aria, altos, de ojos claros, de piel blanca, de cabello castaño, rubio. Todo esto los llenó de orgullo y eso generó un antagonismo hacia el pueblo judío. Y ustedes ya saben lo que la historia comenta. Más de 6 millones de judíos murieron víctimas de esto, de la enemistad. El solo hecho de ser judíos los expuso a tanta situación. Allá en Polonia, en Hungría, en la República Checa, que se llamaba Checoslovaquia. Todo eso por allá murieron cantidad. Yo estuve en unos de esos centros de concentración, de esos campos de concentración, por supuesto están como museos ahora. Y los alemanes permiten que uno entre allí. Y como yo había leído, me gustó entrar allí a ver, pero lo que allí dice, lo que le explica a uno el guía turístico, es doloroso. Todo por la enemistad. Miren la enemistad, ¿a dónde nos llega? Por eso es que cuidémonos de ella. Que si usted tiene un enemigo, es él. Usted no es de él. Aclaro. Si usted tiene un enemigo, analice la causa y verá que es él el que tiene algo contra usted, pero no usted contra él. Esto es importante, bendito sea el Señor. ¿Qué otras causas producen esto? También diferencias religiosas y culturales. Cuando una persona no piensa de la misma manera que el entorno, que el medio, saben ustedes que se genera eso, la enemistad.
Los hermanos colombianos saben que hemos puesto mártires en las zonas de conflicto en Colombia. ¿Cuál es la causa? El solo hecho de un pastor pensar de otra manera, predicar lo que la Biblia dice, genera enemistad en personas que son ateos, anticristianos, que tienen filosofías ateístas. Y entonces, miren ustedes Esther, capítulo 3, versículos 8, 9 y 10, para que usted vea que la enemistad la produce también aquí otra causa, que no es económica, sino más bien como racial, cultural. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo. Oiga esto, diferentes. Y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Miren el argumento que expone este malvado Amán al rey Asuero. Y le dice: esta gente tiene unas costumbres diferentes. Si le place al rey, decrete que sean destruidos. Y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Alabado sea el Señor. Versículo siguiente, gloria al nombre del Señor. El versículo 10. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y oigan esta palabra: enemigo de los judíos. ¿Enemigo por qué? Si usted analiza el libro de Esther, no había, lo único que hacía Mardoqueo, que era judío y nunca negó su estirpe, su raza, era que no se le inclinaba, no le rendía pleitesía. Porque este hombre era orgulloso, y los orgullosos les gustan que se le rindan, que se le inclinen. Y por eso hay una cantidad de áuricos que los aplauden. Esto pasa en el campo religioso, en el campo político, en el campo social, ¿sí? Entonces ellos, cuando no tienen eso, se molestan, y eso le sembró la enemistad a este hombre. Hizo todo un complot para acabar con el pueblo judío, solo que Dios intervino a favor de su pueblo y no hubo esa masacre masiva que iba a venir contra el pueblo de Israel. Hermanos, miren que aquí las costumbres, los hábitos del pueblo judío fue lo que generó la antipatía, porque los persas, donde estaban cautivos, pues no tenían las mismas costumbres. Y el judío, donde va el auténtico judío, lleva consigo sus convicciones religiosas. Las llevan. Uno los ve en países desarrollados como en Japón, en Australia, en Alemania, en Europa hay judíos, ahora otra vez, en Alemania sí que los hay todavía. Volvieron otra vez y tienen allí prosperidad económica. ¿Qué pasó? Que ellos todavía usan sus costumbres, usan los varones la kipa aquella, y los jóvenes primogénitos se dejan el crespito hacia acá. Y yo a veces los observo, jóvenes, muchachos de 18 o menos años, adolescentes, cómo es que la cultura, el entorno no los absorbió. Alabado sea el Señor. ¿Cómo no los ve uno con las modas occidentales? Porque llevan su identidad y eso los hace diferentes. El cristiano genuino, su vestimenta, su léxico, su comportamiento y conducta diaria hace que usted despierte antagonismos. Que a usted, hermana, la llamen mojigata, jovencita que me oye, que usted es una anticuada, que a uno de joven también le digan que es un anticuado, un prehistórico, un cavernícola, un fanático. Todo eso genera enemistad. Entonces tengamos en cuenta que el cristianismo genera eso, por la cultura que se nos imparte, por la doctrina que aprendemos, por el tipo de vida que vivimos. Sea Dios glorificado. Aleluya. Esa también genera ello. Mire, en Juan 4:9, lo que una mujer samaritana le dijo a Jesús, para que vea que los prejuicios raciales también generan antagonismos. Porque uno es de una raza, porque otro es de otra. La mujer samaritana le dijo a Jesús cuando le pidió agua: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había enemistad, antagonismos. Los samaritanos eran aquellos que tenían a Samaria por capital al norte. Los que hemos estudiado algo de Biblia sabemos que las 10 tribus que se ubicaron cuando hubo la ruptura, la división del reino en los tiempos posteriores a Salomón, cuando Roboán, estos reyes, pues crearon esa situación, ese antagonismo. Se fueron 10 tribus al norte, establecieron a Samaria por capital, y 12 quedaron al sur y continuaron con Jerusalén por capital. Entonces los del sur se llamaban judíos y los del norte samaritanos, que era una mezcla entre judíos y gentiles. Y eso fue creando una brecha, oigan bien, racial, cultural, de antagonismo.
hasta el extremo de negarle un vaso de agua. Por la vestimenta esta mujer identificó a Jesús. Aleluya, que era judío humanamente hablando. ¿Por qué usted me pide agua a mí si usted sabe que yo soy samaritana, usted es judío? No, nosotros no nos tratamos, tenían enemistad solo por eso. Cuidémonos, no nos dejemos contagiar, hermanos míos, de ello. En la iglesia de Jesucristo convergen, aleluya, de todos. Negros de las 5 razas, que son negros, blancos, mulatos, mestizos, bueno, ya se me olvidó la quinta, pero cabemos todos, porque la Biblia dice en Apocalipsis que el Señor conforma a su iglesia de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Alabado sea el Señor. Incluso ya estamos abriendo obra, según me informaba el pastor Clemente Vergara, que no puede ya 2 años para 3 que no podemos ir al África, deseo volver. Nos decía que estábamos abriendo obra entre los pigmeos. Pigmeos africanos es una raza de pequeñitos, el más alto tiene 1 metro de estatura, pero hay de menos. Entre esas vidas también Dios está salvando los pigmeos africanos. Alabado sea el Señor. Para Él no hay distinción, no hay acepción de personas. El cristiano lo ve así. Sea bendito el nombre del Señor. Tuve la oportunidad de hablar una vez con una persona de un grupo armado y le dije, entre usted y un soldado la única diferencia es la manera de pensar, porque hasta el uniforme andan igual. Le dije, pero Dios los ama a los dos y el cristiano los ve en ese nivel. Nosotros no vemos a una persona por su ideología, por sus conceptos políticos o ideológicos o religiosos. Lo vemos como persona y como tal le hablamos del Dios del cielo que perdona, que derriba las barreras sociales. Sepan eso. En los tiempos de la Biblia habían diferencias y había inclusive enemistad también por razones sociales y socioeconómicas. Por ejemplo, la esclavitud era aceptada. Y la Biblia, qué curioso, no trata de corregirla, pero sí reglamentarla. Si tu amo, habla del amo y del siervo. Y dice que el siervo trabaje lo que es justo y el amo pague lo que es justo. O sea, regula que haya justicia entre ellos. Bendito sea el Señor. La Biblia no levanta la voz contra la esclavitud. Dice, claro, si puedes libertarte mucho mejor. Pero fuiste llamado, fuiste saldado siendo esclavo. Amén, permanece allí. Fuiste llamado siendo libre, permanece allí. Alabado sea el Señor. Que el cristianismo es lindo, hermano. No fomenta las castas. En la India hay castas. Y el que nace en una casta tiene que todas sus generaciones morir en esa. No puede aspirar, no puede enamorarse de una persona de una casta superior. Y ahí la lucha del cristianismo. Tenemos más de 300 iglesias en la India. Y es procurándoles inculcar que el cristianismo es diferente al hinduismo que ellos practican. Eso genera antagonismos y genera odios y enemistades. Sí, tristemente nos tocó salir furtivamente de un hotel un día que nos avisaron que iban a ir a detenernos por estar predicando el Evangelio de Cristo. Y nos dijeron, hay que partir ya mismo, y echamos la maleta en 5 minutos a ese carro con la ropa y todo ahí en desorden porque le habíamos colgado por allí. Y vámonos rápido, con unas cortinas cubrieron aquel autobús y salimos, esa buseta le llamamos nosotros todo, porque había enemistad sin conocernos y en la verdad con nosotros solo el hecho de predicar un evangelio que nos iguala. Bendito sea el Señor. Por eso en las iglesias no llamamos al doctor fulano de tal ni a la doctora X. Los llamamos hermanos en Cristo. Amén, aleluya. Esas diferencias de tipo religiosa, cultural o social entonces generan enemistades que en el cristianismo desaparecen. Bendito sea el Señor. Aleluya. Estoy saludando en este momento a toda la audiencia de Radio Bucarica. Sí, Señor. Gloria a Jesús. Un abrazo para ustedes. Bienvenidos a la sintonía y también a la página web de Radio Bucarica que también transmite. Allí tenemos ya 100 y pico de conexiones. Un abrazo fraterno para ustedes desde su servidor, el pastor Humberto Henao. Oigan, otro factor que genera enemistad y es los celos por el poder. Alabado sea el Señor. Como dijo esa frase de Miguel de Cervantes Saavedra, cuando hubo le decía a Sancho, con la iglesia topamos, Sancho, adorado sea el Señor. Y aquí topamos con un factor que está en vigencia, es el celo por el poder. Y si no, obsérvelo usted estos días y verá cómo esta pugna por ocupar curules en el Congreso, por de pronto querer ser presidente. Hay una cantidad de precandidatos a la presidencia y hay cientos de candidatos al Congreso, a la Cámara. Todo eso están allí, sí, luchando. Uno descalifica a uno, otro descalifica al otro.
El término colombiano es: se sacan los cueros al sol, los trapos al sol. Eso genera enemistad. Veamos este caso. Primero de Samuel 18, 28. Gloria al Señor. Veamos un ejemplo. Hay más, pero voy a citar este. Primer libro de Samuel 18, 28 y 29. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, oiga lo que vio: dos cosas: que Jehová estaba con David y que además su hija Mical estaba enamorada de David. Entonces mire la reacción de Saúl. Tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Alabado sea el Señor. ¿Qué generó esto? Miren ustedes. Nunca dice aquí que David le faltó al respeto. Jamás. No dice que le haya hurtado, que le haya hecho un daño en ningún área, ni en lo moral, ni en lo económico, ni en lo social, en nada. ¿Qué despertó la enemistad de este hombre contra David? Que Jehová estaba con David y que su hija estaba enamorada de él. Entonces él se sintió menos. Por eso dijo aquella vez que compusieron un estribillo, usted lo ha leído: Saúl mató a miles, pero David a 10,000. Y él hizo la cuenta. Dijo: a él le dieron 10,000 y a mí apenas 1,000. No le falta sino el reino. El celo de él, porque creía, y en efecto David llegó a ser su sustituto. Pero todo lo que pudo hacer Saúl para evitarlo lo hizo. Incluso lo persiguió para matarlo. Para matar a David. Terrible. ¿Qué lo llevó a esa enemistad? El celo por el poder, el querer conservar esto que yo tengo. Esto se da en el campo político muy a menudo, muy a menudo. Eso ha generado los antagonismos de partidos políticos en los países. Y están esas dos fuerzas opuestas. Si es en Estados Unidos, están demócratas y republicanos. Aquí en Colombia por muchos años predominó los conservadores y los liberales. Allá en Venezuela, hermano Gualdrón, el hermano Pedro, hermana Azucena saben que habían adecos y copellanos. Y siempre hay como esos antagonismos. También desde los tiempos de, ¿qué le digo? Desde principios del siglo pasado. Se empezó allá en la Cámara de los Comunes en Inglaterra aquello de derecha y de izquierda, que hoy se habla mucho aquí en Colombia de eso, aquí en América Latina, y se hablan de otros de centro, que no son ni de allá ni de acá. Ese es el juego político para sembrar enemistad y antagonismos. Entonces, eso también genera eso, el celo por el poder. Uy, qué cosa tan tremenda. Y se da en el campo religioso. Una persona que tiene el poder, que lo detenta y que lo disfruta, no quiere que nadie le quite eso, porque eso le produce bienestar, confort, comodidad, eso le produce la palmadita en la espalda, eso lo llena. En la parte egoísta, llena su ego, lo alimenta. Y entonces todo el que vea como una amenaza para eso, lo declara su enemigo. Qué triste, que hasta en el campo religioso se da. Sí, Señor, amén, se da en ese campo. Por eso hay pastores, permítanme tocar con ustedes un poquito, que cuando ven que Dios empieza a levantar a alguien en la banca de la iglesia, a darle gracia, le da palabra, le da inspiración, le da unción, le entrega talentos, dones ministeriales, ya no lo ven como un súbdito, sino como un rival, porque tienen celos de que él llegue a ocupar el espacio que él ahora ocupa. Y entonces se atrinchera allí. Ay, Señor, cómo somos los humanos. Sí, eso en la parte religiosa, en la parte económica, igual en todas las áreas. Entonces, por favor, miremos bien eso para evitarlo. Usted un día tiene que ser relevado. Es una ley de la vida. Nadie es eterno en el mundo. Alabado sea el Señor. Entonces, es mejor ir ayudando a otros para que vayan creciendo y en su momento ocupen el lugar. Mire, el domingo, 13 de febrero, cumplió esta obra del Movimiento Misionero Mundial, hermanos de otros concilios que yo sé que se conectan. Esta obra completó 59 años de haber sido fundada en Puerto Rico. Tuve el privilegio y la bendición hace como unos 18 años, quizás, no recuerdo bien, de visitar la casa donde empezó esta obra, en el barrio obrero en San Juan de Puerto Rico. Me fue muy nostálgico ver aquello y recordar, porque hoy ya estamos en 82 países del mundo, Dios nos ha bendecido, ha sido el que lleva esta obra adelante. Pero luchamos también contra esto, contra esos celos que a veces se dan porque son muy humanos, es muy del humano sentir eso. Bendito sea el Señor. Entonces, eso genera enemistad, incluso en el campo sentimental se ha dado.
Por ejemplo, una joven atractiva en una iglesia, viene un joven, le propone matrimonio y había otro que estaba orando para hablarle, pero alguien se anticipó, picó en punta, como decimos en términos deportivos, y pronto resulta ella en un noviazgo con este, y el otro ve al otro ya como un rival, ya lo ve con enemistad, y se ha dado tanto en los muchachos como en las muchachas. He manejado algunas situaciones de esas y he aconsejado, porque ya la ven, pastor, es que me dijo una vez esperando en la puerta del templo. Le dije, ¿por qué no entras a culto? Yo llegué a una consejería y el culto estaba caminando. Me dijo, no, yo no voy a entrar hoy porque voy a esperar aquí a fulana que está dentro, porque la voy a mechonear. Mechonear en Colombia es jalarle el pelo. ¿Y por qué? Me dijo, porque le voy a enseñar a respetar los bienes ajenos. Yo estaba orando por el hermano fulano y ella llegó y me se atravesó, se metió de por medio. Yo le dije, aquí no va usted a pelear. Y no haga eso, por una situación así, pero eso genera enemistades. Jóvenes que me están oyendo, no se ponga usted en eso. Si esa persona a la que usted le ha puesto los ojos consigue otro noviazgo es porque no era para usted, punto. Alabado sea el Señor, dele gloria al Señor. Porque qué tal que casado o casada, esa persona de pronto tenga su corazón inclinado a otra persona y venga por allí un adulterio, sería peor. Mire usted cómo la enemistad puede tener cualquier origen y uno debe revisar dónde se originó ello. Aleluya, Dios bendiga a estos 673 que están allí y 406 ya hay, o sea, más de 1000 personas aquí. Dios les bendiga a todos los que están sumándose a esta transmisión. Estoy hablando de la enemistad, que estoy seguro todos nosotros en un momento dado tenemos enemigos. Aquí donde ustedes me ven, yo los tengo. A mí se me califica de anticuado, de retrógrado, de extremista, de legalista, y no son personas inconversas netamente, es gente de iglesias, de otros concilios. Es que allá son así, es que esto, lo otro, y me ven como enemigos y yo solo porque predico esto que la Biblia dice. Cuando usted vive para Dios, ahí están los enemigos, no puede evitarlos. El celo por el poder es tremendo. Pero hay otra causa que origina esto que es muy parecida, es la envidia. La envidia genera enemistades. Por favor, lean Nehemías 4, 11, 12 hasta el 15. Nehemías 4. Sea Dios glorificado. Vayan allá al capítulo 4. Dice, y nuestros enemigos. Está hablando Nehemías, narrando todo ese proceso, ese proyecto de reconstruir la ciudad, de levantar sus muros, de reconstruir el templo, reiniciar vida espiritual en Jerusalén, para que el tejido social que estaba regresando de la cautividad babilónica pues tuvieran un nuevo comienzo con el temor de Dios. Todo eso generó enemistad. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Estaban en plena actividad, en plena labor, y miren los enemigos. ¿Se los habían ganado ellos? ¿Habían peleado contra ellos? No. ¿Les habían quitado sus mujeres? ¿Los habían hurtado? Nada. Sencillamente el solo hecho de estar reconstruyendo la ciudad de Jerusalén para habitarla, porque estaba en desolación, estaba acabada la ciudad, sus muros estaban destruidos, sus puertas quemadas, todo eso, entonces había que reconstruirla y solo ese proyecto generó enemistad. Dice el versículo 12, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, oigan el rumor, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. O sea, había una amenaza real. Sigue el versículo 13. Alabado sea el Señor. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Tenían que actuar a una actitud defensiva. Es una reacción natural cuando uno es atacado a defenderse. Después miré, y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. Miren las palabras de motivación que Nehemías trae. No temáis delante de ellos, de los enemigos. Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Esta palabra de motivación les dijo, si ustedes se acobardan y no continúan la obra, no piensen tanto en ustedes, piensen en la descendencia que viene atrás. Esos niños, alabado sea el Señor, esas mujeres, las pocas propiedades o patrimonio que ustedes tengan que dar expuesto. Así que vamos a guerrear esto, vamos a llevar adelante el proyecto. Aleluya. El pueblo cobró ánimo y continuaron la obra. Veamos el versículo 15. Cuando oyeron nuestros enemigos, mire, otra vez los menciona, la enemistad, que lo habíamos entendido. O sea,
captaron la amenaza y en vez de arredrarse, de acobardarse, entonces tomaron medidas precautelativas, pero también los enemigos veían, tienen lanza, porque con una mano ponían el ladrillo y la mezcla y aquello, y en la otra tenían la espada. Estaban dispuestos, hermano, a restiarse, como decimos en Colombia, a favor de su pueblo, que algunos de sus familias, algunos juzgan a Israel. Miren que dicen que es el pueblo de Dios y qué tal, y por qué tienen tantas guerras y todo, porque si Israel no la tuviera, Israel ya no existiría. Un embajador israelí en Bogotá, en una entrevista radial, dijo: los árabes pueden perder cualquier guerra y seguir como nación. De hecho, han perdido varias. Nosotros, como pueblo de Israel, no podemos perder una sola guerra, porque nos exterminarían de la faz de la tierra. Eso explica el por qué ellos se mantienen en una actitud defensiva. Sea bendito el nombre del Señor. Le dijeron entrevistaron al embajador actual. A mí me gusta oír los conceptos de estos hombres. ¿Por qué Siria, que tuvo esa guerra tan terrible, desplazados más de 5 millones también, solo está superando Venezuela con más de 6 millones de migrantes, de gente desplazada por la hambruna? En Siria lo sabía. Y entonces le dijeron: ahí está el norte del Líbano. El Líbano puede ser una punta de lanza para atacar a Israel. El embajador dijo con mucha serenidad, dijo: no, los libaneses no nos atacan. Ellos saben y nos conocen. Ellos saben que si nos atacan, en solo 10 minutos quedarían sin energía, sin acueductos, sin hospitales, sin carreteras, sin puentes, sin combustibles. Ellos saben eso, por eso no nos van a atacar, porque están siempre los judíos a la defensiva. ¿Por qué? Porque están rodeados de enemigos. Sí, alabado sea el Señor. Es la única democracia en Oriente Medio y por eso genera ese antagonismo, oiga bien, en los vecinos, que son árabes en su mayoría, y ese antagonismo viene desde antaño. Acuérdese que Génesis dice que el mundo árabe, dice, hablando de Ismael, que es la raíz de los árabes, dice: él será hombre fiero. La mano de él estará contra todos y la de todos contra él. O sea, se creó una enemistad que hasta el día de hoy permanece. Santo es el Dios de la gloria. Aleluya. Nos ayude Dios. Miren ahí en Nehemías 6:1. Avancemos un poquito y verá que aquí se nos habla también de la enemistad. Déjenme consultarla ahora, estamos bien todavía de tiempo. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe. Estos tres eran enemigos del proyecto de Nehemías, de todo el pueblo, y los demás de nuestros enemigos. Mire que está hablando en plural. Aquí habían tres que encabezaban ese grupo de enemigos contra el proyecto de Nehemías. Cuando oyeron Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro, por supuesto con el pueblo, y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Estos detalles son bonitos. Aleluya. Versículo 2, por favor. Gloria al Señor. Dice lo siguiente: Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en algunas de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Nehemías era un estratega, un analítico, un hombre muy inteligente, y observaba la actitud de los otros y descubrió que era hipocresía. Por eso no acudió y siguió con la obra. El versículo 16, ahí en el mismo capítulo, avancemos un poquito para ver esto. Bendito sea el Señor. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, Nehemías era consciente que los tenía. Ahí estaban, rodeándolos, impidiendo, burlándose, escarneciendo. Levantaron un muro de piedra. Y como no pudieron por la vía militar, por la fuerza física vencerlo, empezaron a usar el escarnio. Sí, Señor, la burla, los improperios, a decirle: ese muro, si una zorra se sube sobre él, lo derriba. Eso es menosprecio. Alabado sea el Señor, porque sus enemigos, cuando vean que no le pueden vencer, empiezan a escarnecerle, que ese es el arma del cobarde. Cuando no puede vencer a otro con argumentos, entonces lo amenaza, porque la fuerza es la razón de las bestias. El cristianismo no amenaza, persuade, convence. El Cristo de la gloria, como el Dios nuestro, como el Señor de nuestra vida, no amenaza, oiga bien, pero sí advierte, pero nos convence con su amor y su misericordia. Los cristianos somos personas persuadidos de la verdad y del amor de Cristo en nosotros. Alabado sea el Señor. El fuerte usa la fuerza,
Por eso alguien dijo, hablando de Nerón que persiguió a Pablo y lo sacrificó, aquel emperador romano, y Nerón murió. Y decía una historiadora secular, decía, en el tiempo, ¿quién es victorioso? ¿Pablo o Nerón? Nerón es el nombre que le ponen a los perros. En cambio, Pablo dijo, de su teología y de su doctrina se han alimentado las últimas 40 generaciones de cristianos. Y añadió estas palabras que se me grabaron en la mente. Dice, cuando el verdugo muere, su reino termina. Cuando el mártir muere, su reino comienza. ¡Aleluya! Por eso nuestro amado Salvador tiene tantos millones de seguidores sobre la tierra, actuales, vivos. Yo me cuento entre ellos, ustedes también. Miren, aquí nada más hay miles oyendo esta palabra, seguidores de Cristo. Y por supuesto hay quienes no nos aman, tenemos antagonismos. En el mundo político hay quienes ven que nuestras predicaciones nos tratan de misógenos, homofóbicos, etcétera. Pero tranquilos, aceptemos y manejemos eso. Ahí está esa palabra enemigo. Salmo 13:4, por favor. Gloria al nombre del Señor. Salmo 13:4 y 27:2. Vamos a leerlos, no los comentaré muy largo, pero mire, Salmos 13:4. Gloria a Dios, aleluya. Para que no diga mi enemigo. En los salmos sí que aparece el término enemigos. David tuvo muchos de ellos, todos gratuitos. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Ellos están esperando que usted caiga. Ellos se alegrarían que usted se descarriara. Ellos se alegrarían, joven que me oye, jovencita, que usted cayera en fornicaciones, en descrédito moral. Ellos se alegrarían morbosamente. Usted manténgase, no le dé ese gusto. El salmista, ore con él y diga, Señor, no concedas al impío sus deseos para que no se ensoberbezca. Dice el salmista, porque para que no diga mi enemigo, lo vencí, aleluya, lo invité a tomar cerveza, aguardiente, a emborracharse y le insistí hasta que lo llevé. Nos guarde el Señor. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Usted los tiene. Y estamos rodeados de una nube de testigos, entre ellos muchos enemigos secretos que lo saludan a usted, pero en su corazón desean su mal, desean ver su hogar destruido, su familia acabada, desean verlo a usted hecho una piltrafa. No les conceda eso en el nombre del Señor. El otro salmo es el 27:2. Gloria al que vive. Aleluya. 27:2. Cuando se juntaron contra mí, recuerden que es el que tiene hostilidad hacia mí, es la palabra aquella, oyeb, el que siente hostilidad contra mí, no yo contra él. Él contra mí, ese es enemigo. Cuando se juntaron contra mí los malignos, miren quiénes, los malignos, mis angustiadores, los que le generaban persecución y eso, y mis enemigos, malignos, angustiadores, enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Mire, aquí está un hombre con enemigos, angustiadores, impíos, todo eso. Alabado sea el Señor. Eso lo genera la envidia. Cuando el diablo ve que usted ya no es un borracho, no es un adúltero, no maltrata a su esposa, ama a sus hijos, responde por ellos. ¿Usted cree que en un mundo de pecado y de maldad, que veamos que tenemos un hogar estable, una familia bonita, pues el diablo cruje los dientes y empieza a tratar de destruirla? Como no lo logra, empieza a escarnecer. ¿Cuántos hombres fieles? Algunos impíos dicen, es que esa mujer lo tiene trabajado, es que lo arregló y lo tiene como un bobo. No, es que Cristo está en nuestro corazón, alabado su nombre poderoso. Aleluya. Por último, una causa que genera, oigan bien, la enemistad, se la voy a mencionar por último hoy, es la traición. Uy, la traición sí que estropea la amistad y la vuelve enemistad. Veamos eso. Salmo 55:12. Alabado sea el Señor. Salmo 55:12, búsquelo allí en su Biblia. Y dice, porque no me enfrentó un enemigo, lo cual hubiera soportado. O sea, es normal que un enemigo, pues, actúe como tal. No se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Versículo 13. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Entonces dice, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Oiga,
el versículo 14, santo es el Dios del cielo, aleluya, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Ese fue el que lo traicionó, el que tenía vínculo cercano, el amigo, mi compañero, el que comía con él. Cuánto duele la traición de ese amigo, que después de haber compartido y ser tan cercano resulta adulterando con la esposa del otro. Eso ha generado unos odios. Tuve que ayudar a una persona que lleno de odio iba a buscar unos sicarios para que se vengaran, para mandarle quitar la vida a un hombre que le había adulterado a la esposa. Y me dijo, pastor, que fuera mi amigo. Es que yo andaba con él en mi carro era el de él era el mío. Comíamos juntos. Yo le dije, no, quieto, no añada pecado a esto. Oramos y Dios evitó eso. Pero, hermano, enemigos, obvio. Una traición de esa naturaleza no se le hace a un amigo. Pero, mire aquí, el salmista fue víctima de ella. Por eso, mis hermanos, cuide la amistad, no la estropee. No constituya enemigo a ese que hoy es su amigo o su amiga. Alabado el nombre del Señor. ¿Hay más aquí? Claro que sí. Versículo 20 y 21. Vamos adelantito rápidamente al Salmo 55, 20 y 21. Gloria al Señor. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto, o sea, traicionó el compromiso. Versículo 21. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón, o sea, hipocresía. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Cuando la traición se descubre en el ámbito conyugal, en el ámbito de la amistad y en el ámbito eclesial, se rompe nuestra amistad. Una persona que traiciona esta obra, que antes decía que esto es de Dios y luego dice que no. ¿Y qué tal? Hermano, ¿cómo vamos a tener amistad con esa persona? Nos constituimos enemigos, dolorosamente, no por nuestra causa, sino por la de Él. Por eso, hermanos, en esta tarde, aquí tengo otros textos, tal vez los veamos mañana, gloria al Señor, pero yo quiero que oremos a Dios, que usted se autoanalice. Sí, mire dentro, seguramente tiene un enemigo. Jovencita que me oye, ¿quién es su enemiga? ¿Aquella que le quitó el novio? Dele más bien gloria al Señor porque ese hombre no tenía madurez. ¿Aquel que le quitó a la novia? Gócese y alégrese. Alabado sea el nombre del Señor. Porque ¿qué tal que usted se hubiera casado, esa persona tuviera el corazón en otra persona? No. Usted dele gloria al Señor. Si tiene un negocio próspero y Dios le ha bendecido su trabajo y otro se siente enemistad porque a usted lo ascendieron allá en la empresa y a él no, tranquilo. Mire que sea sano su corazón. Si está sano, tranquilo, tranquila, porque Jesús dijo, bienaventurados cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Amén. Si es así, entonces usted va a orar por esa persona y le va a pedir al Señor, ¿y por qué no mencionárselo por nombre? Tal vez no lo pronuncie en voz alta, pero allá en su corazón diga, Señor, por esta persona yo oro. Mira cómo me mira, cómo siente antagonismo. Aún hasta en las iglesias. Llega una persona nueva, empieza a destacarse en la iglesia, empieza a escalar y Dios le da gracia y de pronto lo vemos a los meses en el altar, que cantando, que dirigiendo un culto y no falta el de allá de la banca que dice, mire ese tan nuevo que llegó y ya está ya actuando, participando y yo que llevo años aquí. Cuidado con eso, que Dios nos ayude. Por eso vamos a orar al Señor en esta hora. Padre Celestial, quiero agradecerte, bendecirte y exaltarte por esta bendición y oportunidad de invocar tu glorioso nombre. Mira el tema que nos está ocupando en estos días, las enemistades. Mira las causas que la producen en muchos hermanos. Que por favor entendamos que es imposible evitar la enemistad por nuestra conducta, por tu presencia en nosotros. Porque tu palabra dice que abominación es al impío, el de caminos rectos. Si es así, Señor, no podemos controlar esta situación, pero que en lo que dependa de nosotros podamos tener paz. Que no seamos acusados, Padre, que ninguno padezca por entremeterse en lo ajeno, por ser ladrón, por ser mentiroso, por ser hipócrita, porque en ese caso la enemistad sería justificada. Señor, guarda nuestro corazón y no permitas que la enemistad se anide y que esto genere en el odio, en la venganza, que es peor. Por favor, ayúdanos a ser pacificadores, a ser esos hombres y mujeres que oramos, que intervenimos a favor, Señor amado, de la paz, del bienestar, como tu palabra lo enseña, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús te pido
que nos ayudes entonces y que esta enseñanza encuentre lugar, haya cabida en los corazones y puedan estas vidas, Señor, subsanar cualquier enemistad, si es en una casa, en una familia, como tú lo dijiste. Entonces ayúdanos para brillar, oh Dios, con la luz tuya y atraer a ti aquellas vidas, Señor. Amén y amén.